Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema el pan vivo que descendió del cielo, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 41 al 51. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, por tu gran amor con que nos has amado, desde antes de la fundación del mundo, para ser tuyos, por tu gracia, tu misericordia, tu soberanía. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te rogamos que este estudio nos bendiga y dé gloria a tu nombre. Así te lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, encontramos que nuestro Señor Jesús da uno de sus sermones más importantes, más profundos, más revolucionarios, en los que Él se declara como el pan vivo que descendió del cielo y que da vida a la humanidad. No así como sus padres, dice el Señor Jesús a los judíos que le escuchaban, que comieron el maná y murieron en el desierto. El Señor Jesucristo dice a los que le escuchan que es necesario que Dios mismo traiga a la persona que va a convertirse a Dios, a Jesús. Y vamos nosotros a leer esta porción y vamos a hacer unos comentarios. Leamos. Por eso los judíos murmuraban de él. ¿Cuál es la razón de que los judíos murmurasen de Jesucristo? Porque Jesús había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, el pan que da vida eterna, el pan verdadero. No les dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les ha dado el pan del cielo, les dijo Jesús a los judíos. Cuando Juan usa este sustantivo de judíos, lo usa de una manera despectiva, refiriéndose a la gente incrédula, a la gente que deseaba ver milagros, pero que esos milagros no provocaban en ellos una conversión hacia Dios. O bien eran judíos religiosos legalistas que no estaban sensibles a la voz de Dios y seguían en su legalismo, no dando la oportunidad de que ellos entrasen al cielo ni dejando que otros entrasen al reino de los cielos. Sigo leyendo. Y decían estos judíos: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Jesús había crecido, se había hecho un niño, un jovencito, en el pueblo de Nazaret, cerca de Capernaum, en Galilea. Y José era ampliamente conocido. Probablemente que, además de ser un carpintero, era un hombre honesto, un hombre que buscaba de Dios, un hombre que era sincero para con Dios y para con sus congéneres. Y también conocían a María, dice aquí, su madre, y seguramente que también sus hermanos, puesto que en los evangelios sinópticos se nos dicen: ¿y no están aquí sus hermanos? Jacobo, Judas y otros hermanos y hermanas. Entonces, al ver que el Señor Jesucristo había crecido en medio de ellos, no lo consideraban como
el Hijo de Dios que había descendido del cielo. Sigamos leyendo. ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Ellos ignoraban que el Señor Jesucristo había nacido en un momento dado en Belén, no en Nazaret, y que habían llegado pastores compartiendo, comunicando a la gente que unos ángeles de Dios les habían anunciado el nacimiento del Mesías. Posteriormente vinieron magos del oriente que adoraron a Jesús, y también estuvo el testimonio de Simeón, un hombre que amaba a Dios ya anciano, y también Ana, una mujer viuda que no se separaba del templo y que estaba sirviendo a Dios de día y de noche. Todas estas personas habían dado testimonio de que Jesús era el Mesías. Sin embargo, los habitantes de Nazaret, Galilea e incluso de Judea despreciaban a Jesús, considerándolo que no era él ni siquiera un profeta, menos el Hijo de Dios. Y vamos a ver entonces qué dice el Señor Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Jesús sabía lo que había en su corazón. Por eso también en más de una ocasión les dijo: pero vosotros no creéis, o pero vosotros no queréis venir a mí para que yo os salve. Porque Jesús no se fiaba de ninguno de ellos, dice Mateo, puesto que conocía el corazón de todos y cada uno de estos hombres. Sigamos leyendo. Nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Esta palabra es de capital importancia para todos aquellos nosotros cristianos que creemos que solamente van a ser salvos aquellas personas que Dios el Padre trae a Jesús. Dios el Padre se encarga de llevar a aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos espirituales. Dios se encarga de tomarlos y llevarlos a Jesús. Y de esta manera ellos pueden accionar en fe, creyendo en Jesús como su Salvador y Señor. Entonces, leamos la porción nuevamente. Dice, nadie, y este es un negativo universal, no hay exclusiones. El mismo Pablo, fariseo de fariseos, que iba de Jerusalén hacia Damasco con cartas de los sacerdotes principales para arrestar a cristianos que estaban allá en Damasco. Dice que iba resoplando Pablo injurias, iba resoplando insultos hacia estos cristianos que en aquel entonces se les llamaba los del camino. Y en el camino a Damasco Jesús se le apareció. Este Pablo, cuando llega a Damasco ciego, Jesús se le aparece a uno de sus hijos, a uno de sus discípulos, y le dice que tiene que ir a hablar con Pablo. Y este hombre le dice, pero Señor, si este hombre asola, persigue tu iglesia, y Jesús le dice, ve porque este es un recipiente escogido, ve porque este es un hijo mío que yo he escogido para una obra importante, y le mostraré cuánto ha de sufrir, tiene que sufrir por causa de mi nombre. Entonces nos está diciendo la Biblia en el libro de los Hechos
que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo a Pablo, para que en un momento dado, y ese momento fue en el camino a Damasco, se encontrara con el Cristo glorificado. Y entonces, de rodillas, dijese: ¿quién eres, Señor? O sea, Cristo. Y entonces Jesús les dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ciertamente perseguía a los cristianos, pero Jesús está plenamente identificado con su pueblo, con sus hijos. Y por eso dice: tú me persigues. Entonces vemos que Dios, desde antes de la fundación del mundo, había escogido a Pablo, como también había escogido a Jeremías, desde antes de la fundación del mundo, para que fuese el profeta que hablara al corazón de los jerusitanos, e informarles que vendría próximamente el juicio de Dios. Así, bueno, pues nadie puede venir, nadie tiene poder, nadie tiene la fuerza, nadie tiene la habilidad, nadie tiene la santidad, nadie tiene la justicia que requiere Dios para que nos podamos acercar a Él. Así que nadie puede venir a Jesús, absolutamente, si no lo trae el Padre que me envió. El Padre es el que se encarga de llevar al creyente a Jesús. Y yo, dice Jesús, lo resucitaré en el día final, en el postrer día. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay muchísimos textos, y he escogido solamente algunos, en los que se nos dice que estábamos imposibilitados. Como dice Jesús, nadie puede. ¿Y por qué nadie puede? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque éramos siervos del pecado, porque estábamos encadenados a los deseos de nuestra mundanalidad, porque éramos nosotros siervos del diablo, porque éramos enemigos de Dios. Entonces, vamos a ver ahora algunos textos que nos dicen por qué nadie puede venir a Jesús si no lo trae el Padre. Nadie puede porque y Él, dice en Efesios 2:1, y Él, el Padre, os dio vida a vosotros, a ustedes, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nadie puede porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede responder, ni física ni espiritualmente, a ningún requerimiento. Sigo leyendo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Éramos esclavos del pecado. Por eso nadie puede, porque todo mundo está esclavo del pecado. Y solamente somos libres de este pecado cuando el Hijo del Hombre, Jesús, nos libera. Sigamos leyendo. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Nadie puede porque estábamos ocupados en malas obras y éramos animados de una manera hostil contra Dios y alejados de su presencia. Sigamos leyendo. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Nadie puede venir a Jesús porque todos estábamos ciegos del entendimiento por causa del Dios de este mundo. Sigo leyendo. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad.
Nadie puede venir a Jesús porque todos éramos cautivos del diablo para hacer la voluntad de éste. Sigamos leyendo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios porque se vive en la carne. La carne es la naturaleza humana caída. Sigo leyendo. Finalmente en Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Nadie puede entender las cosas de Dios, porque son necedad para este hombre natural. Sigo leyendo. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Nadie puede entender las cosas espirituales porque se necesita el Espíritu de Dios para entenderlo. El ser humano, en todas las generaciones, en todos los tiempos, en todos los lugares, es un hombre caído. En su naturaleza tiene una inclinación a la maldad. Sí, tenemos voluntad propia, pero esa voluntad propia nos lleva a practicar el pecado. No buscamos lo virtuoso, sino aquello que complace a nuestra carnalidad o a nuestra naturaleza caída. Y por lo tanto buscamos el placer, buscamos las cosas que son para nuestro ego, buscamos las cosas que son para nuestro beneficio y provecho en detrimento de otros. No hay virtuoso alguno, lo hay uno solo, Jesús, pero fuera de él ninguno más. Por eso dice el Señor Jesucristo que nadie puede venir a mí, al Hijo, si no lo trae o no lo trajere el Padre. Pero este hombre que es traído por Dios el Padre al Hijo, tiene que, en su naturaleza ya renovada, tiene que creer en Jesús y aceptarlo como su Señor. Así que vamos a ver cómo Pablo nos dice en Romanos qué es lo que el hombre que ya ha sido regenerado procede a hacer para llegar a ser de Jesús. Así dice en Romanos capítulo 10, verso 9-10, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, no solamente Salvador, sino Señor, no solamente aquel que me perdona y justifica, sino aquel a quien yo le rindo cuentas, sigo leyendo, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y termino leyendo, porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, y con la boca se confiesa para salvación. Así el Señor Jesucristo nos dice que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trajese. Y vamos a leer ahora en el mismo capítulo de Juan, capítulo 6, pero ahora el verso 37. Vamos un poquito atrás, como Jesús ya venía diciendo esta misma idea. De esta manera lo dice aquí: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Allá dice, nadie puede venir a mí. Y aquí dice, todo vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es la misma idea. Aquí de una manera positiva. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y en el texto que estamos analizando, de una manera negativa, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ninguna manera, de ningún modo, lo echaré fuera. Entonces aquí se cumple el punto importante acerca de la predestinación.
Dios es quien pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos conoció. En su momento Dios nos llamó, nos regeneró, nos dio la fe, creímos en Jesús y fuimos perdonados y justificados. Posteriormente, Dios, al llamarnos, entonces Él nos va a santificar y después Él nos glorificará. Vamos a ver entonces los siguientes versos. Escrito está, dice el Señor Jesús, en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. El Señor Jesús siempre retomaba el Antiguo Testamento y aquí les está diciendo, ustedes escucharon esto, Dios mismo les enseñará. ¿Y a qué se refiere esto? Que Dios es quien toma a la persona y Dios es quien hace que esta persona nazca de nuevo y de esta manera pueda recibir, actuando, la fe que Dios le da para creer en Jesús. Sigo leyendo. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Aquel que es nacido de nuevo, como le dice Jesús a Nicodemo, aquel que es nacido de nuevo por el Padre, viene a mí. Sigo leyendo. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, o sea, que ha nacido de Dios, éste ha visto al Padre. Y entonces el Padre trae a este nacido de nuevo a Jesús. Sigo leyendo. En verdad les digo, el que cree, y otras versiones agregan, en mí tiene vida eterna. En esta versión se quita este agregado en mí, porque en los escritos más antiguos no se encontró. Pero como quiera que sea, la idea es esa. El que cree en mí tiene vida eterna. Sigo leyendo. Yo soy, dice Jesús, el pan de la vida. Nuevamente, ya lo he dicho en 2 ocasiones, esta es la tercera vez, yo soy el pan de la vida. Sigo leyendo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese maná, que era un pan que bajaba del cielo todas las mañanas, no fue un pan que les diese vida eterna. Sí, fue un pan nutritivo, fue un pan que los mantuvo sanos durante 40 años, pero no provocó en aquellos que lo comieron vida eterna. Sin embargo, Jesús va a decir lo siguiente. Este es el pan que desciende del cielo, señalándose a Él, para que el que coma de Él no muera. Aquí hace un comparativo entre el maná, el pan del cielo que cayó en el desierto Sinaí, a Jesús mismo, que es el pan verdadero que ha descendido del cielo y que viene para dar vida eterna. Así lo dice al final. No muera aquel que coma de Él. O sea, está hablando que aquel que cree en Jesús, aquel que lo acepta como su Señor y su Salvador, aquel que tiene una relación continua, real, vívida, cierta con Jesús. Sigo leyendo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Nuevamente aquí vuelve a decir, yo soy el pan que da vida. En este caso yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Sigo leyendo. Si alguno come de este pan de Jesús, vivirá para siempre. Aquel que tiene una relación correcta con Jesús tendrá vida eterna. ¿Y cómo se obtiene esa relación correcta con Jesús? Creyendo en su vida, en su obra, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en todo lo que Jesús es, y aceptarlo como su
Salvador, porque Él ocupa nuestro lugar en la cruz, y nuestro Señor, a quien nosotros tenemos que rendirle cuentas, a quien nosotros tenemos que buscar agradar día a día, todos los días, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Ser testigos de Él con nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra palabra, nuestros hechos. No solamente decirle, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre predicamos el Evangelio, sino aquellos que hacen la voluntad de Jesús. ¿Y cuál es? Amar al Señor Dios con todo nuestro corazón, mente, fuerzas y alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque fallamos muchas veces en ver al prójimo como alguien que tiene mucho valor, el valor que Dios le da. Cualquier persona tiene la dignidad humana y ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y estamos obligados a amarlos como nos amamos nosotros. Así que, si tú no tienes a Jesús en tu corazón, hoy es el momento que tú lo reconozcas como tu Salvador, como tu Señor. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por habernos llamado para ser partícipes de tu reino. Y disfrutamos tu compañía. Y tu yugo es fácil de llevar. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Te recordamos que todos los martes nos reunimos a través de Facebook Live para orar por las necesidades de la iglesia. Acompáñanos, por favor, nos va a dar mucho gusto. Gracias. También estamos en Facebook, en YouTube, en Telegram y WhatsApp. Te recuerdo, nuestros horarios son martes, jueves y sábados para que nos acompañes a las 7 de la noche. Y si no te es posible, puedes ver los videos ya en YouTube, en Facebook, a la hora que tú tengas un tiempo. Compártelos, es muy importante para nosotros. Por favor, escríbenos, coméntanos. Y bueno, si no te has inscrito, hazlo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.